La canasta básica es aquel conjunto de bienes y servicios indispensables para que una familia satisfaga sus necesidades básicas de consumo, sin considerar la compra de medicamentos, ni tampoco de vestimenta y mucho menos gastos imprevistos de cualquier tipo. Sin embargo, desde hace varios años, muchos siguen sin alcanzar sus crecientes precios. A lo que yo me acuerdo, antes con 1,000 pesos te alcanzaba a veces para toda la quincena, ¿no? Y ahorita 1,000 pesos ya casi no te alcanza ni para la semana. Hay veces que te gastas hasta 100 pesos en un puro desayuno, entonces pues tú dices, no inventes, con 300 pesos diarios, pues casi ningún trabajo te los da. Y es que para lograrlo en Guadalajara, de acuerdo con mediciones del CITEC, de la UDG, se requieren al menos 4 salarios mínimos mensuales, con lo que muchas amas de casa asumen funciones extraordinarias. Sin embargo, también es cierto que en el festín de los precios especulativos, en donde no siempre tiene que ver el gobierno, muchos comerciantes abusan y repercuten alzas que no corresponden a la realidad. Sí que exageran un poco pues los precios. Sí es cierto que subió porque la sequía está muy fuerte, entonces todos los granos se incrementaron por esa razón. En otros años hay frijoles que valen a 7, 8 pesos y ahorita no se consiguen menos de 20 pesos. Es por ello que siempre se recomienda comparar precios antes de comprar, aprovechar productos de temporada que siempre son bajos, ahorrar en el consumo de algunos materiales y evitar el consumismo. Si sus circunstancias se lo permiten, buscar alternativas adicionales de ingresos y procurar ahorrar lo más que se pueda en el año. Gracias por seguir con nosotros y por participar a través de nuestro correo electrónico, el Twitter o el Facebook que se encuentran en su pantalla. Cuando de inflación se trata, no existe en el país otro organismo que mida ese indicador con tanta y tan cercana precisión a nuestra realidad, la realidad por supuesto de los tapatíos, que el Centro de Investigación y Teoría Económica de la Universidad de Guadalajara, cuyo titular se encuentra precisamente hoy con nosotros aquí en el estudio. Se trata ni más ni menos que del profesor investigador del CUSEA, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, el maestro Héctor Luis del Toro Chávez. Maestro, muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos en este programa el día de hoy, que por cierto es nuestro padrino. Por cierto, arrancamos con él hace poco más de 6 meses en el programa, precisamente. Efectivamente, gracias Bienvenido, por la maestro, invitación muchas gracias. y aquí estamos Maestro, para platicar. ¿cómo se compone esta de repente figura como un poco abstracta de la canasta básica en el que el Banco de México tiene una serie de artículos y esta otra tiene otros distintos y mide la inflación incluso también de manera diferente? ¿Por qué tiene uno más y otro menos? ¿Por qué es distinta la inflación medida tanto a nivel nacional como en Guadalajara? ¿Qué ocurre en este variante? Mira, en términos generales, hablar de una canasta básica, sabemos de antemano que no es otra cosa más que hacer referencia a un conjunto de bienes, de servicios que son imprescindibles para propiciar el mínimo de bienestar a una familia. Correcto. Las canastas básicas son un elemento fundamental precisamente para generar el indicador que nos lleva, de acuerdo al comportamiento del movimiento de precios, a estimar algo que se denomina pues inflación. Okay. Pero las canastas básicas precisamente son diferentes, dependiendo de objetivos, de metas, de propósitos. Okay. En términos generales, el sector oficial, Banco de México, tiene una canasta básica en donde monitorea una serie de productos considerados dentro de la misma a lo largo y ancho del territorio nacional. Okay. Genera encuestas, genera cálculos, genera los indicadores y generalmente resultan un tanto menos en cuanto al valor que el problema inflacionario tiene que el que algunas investigaciones están generando, particularmente la que nosotros precisamente efectuamos. Una canasta básica que en términos generales tiene menor número de artículos que la del sector oficial. Okay. El Banco de México tiene 8 grandes bloques, 8 grandes grupos de bienes y servicios. Uno de ellos precisamente es el que tiene que ver con alimentos. Algunos de esos bienes están considerados dentro del segundo al octavo grupo, donde se involucran sobre todo la compra de servicios de distinta índole, muebles, casa habitación, el pago de alguna manera de servicios como la electricidad, el agua y demás. Okay. Nuestra canasta básica, todos los productos que la están integrando y que son 121 en su totalidad, están incluidos en el primer rubro que lo que establece Banco de México. Okay. Esto significa que si agregásemos mayor cantidad de bienes y sobre todo de servicios que no estamos contemplando, el indicador tendría que ser diferente y mucho más alto a lo que estamos estimando. ¿Por qué este tipo de situaciones? Banco de México lleva a cabo un sondeo generalizado y su indicador resulta un poco más bajo, pero que tiene un objetivo también. En términos generales, tratan de evitar prácticamente que haya
problemas en el ámbito de carácter social. Que se observe de alguna manera cierto control, entre comillas, de la situación económica que se vive. Sin embargo, cuando se trabaja con un fin meramente de investigación, pues es obvio que ahí se confronta lo que ocurre con la realidad. La teoría dice una cosa, pero en muchas ocasiones la realidad es otra. Y es precisamente como investigadores lo que pretendemos nosotros destacar. Con esa cantidad de productos de la canasta básica en menor proporción, se genera un indicador mucho más alto. Prueba de ello es lo que ocurrió al cerrar, por ejemplo, el 2011. El Banco de México ubica la inflación en 3.8% aproximadamente y nuestro estudio alcanza un 8.6%. Entonces, prácticamente se está más que duplicando. ¿Qué pasaría si se agregaran distintos servicios que sabemos de antemano están manifestando incremento a lo largo del tiempo? Y esto porque la gente lo está sintiendo, lo está viendo, lo está viviendo. ¿Cuáles no se incluyen ahí? Entonces, por ejemplo, no incluimos el transporte. No incluimos, por ejemplo, los gastos en gasolinas, que sabemos de antemano que es algo de carácter cotidiano. No se incluyen, por ejemplo, los pagos de renta de casa habitación o lo que tiene que ver con el pago de créditos hipotecarios. No se incluye ropa, gastos en ropa, calzado, vestido, muebles, electrodomésticos. Que sus fluctuaciones son muy altas, ¿no? Efectivamente, si se hicieran un estudio donde se involucrara todo ello, por eso argumentamos que el indicador tendría que ser mucho más elevado y nos estaría reflejando que la situación problemática por la que está atravesando no únicamente la zona metropolitana, el Estado de Jalisco, sino el contexto nacional todavía no es la más favorable. Ha habido una serie de planes, programas, acciones encaminados precisamente a tratar de controlar precisamente esta problemática, pero esta sigue vigente y tiende a ser a la alza. Y esto no porque no se desee que el problema esté mitigado, sino que hay diferentes factores que propician precisamente que el problema siga latente. Y sabemos de antemano que hay pues, situaciones que tienen que ver con las condiciones físico-climatológicas que este año van a repercutir bastante en la economía, no únicamente estatal, sino nacional, ¿verdad? Claro. Sabemos de antemano que los incrementos de las gasolinas que están a la orden del día, el próximo sábado vamos a tener el incremento número 26 desde hace 2 años a la fecha, y aunque son incrementos en mínima proporción, con unos cuantos centavos, de manera acumulada, pues causan un efecto bastante significativo en el bolsillo del trabajador. Saber de estas cifras para quienes tienen un negocio, ejercen alguna actividad económica de manera relacionada con el público en general, no es como peligroso porque tal cual escuchan que la inflación subió 5% y a todo le suben 5%, aunque no necesariamente lo que vendan tenga que ver con ello. Es decir, también es un poco riesgoso y peligroso hacer ese tipo de compartir ese tipo de información. Si se estuvieran manejando de manera abierta todos estos incrementos que se están suscitando, es obvio que van a repercutir en el costo de los diferentes productos. Simple y sencillamente, se anuncia un incremento de la gasolina, todavía no ocurre y muchos de los locatarios ya están reetiquetando. ¿Por qué? Porque es algo que les está pegando. Tiene que ver en un momento dado, si hablamos concretamente de los energéticos, pues sí, participan en el proceso de carácter productivo, participan en los procesos de movilidad y obviamente todo ello lo están absorbiendo ellos como productores. Pero para poder mitigar en un momento dado el gasto que están efectuando, pues obviamente se lo cargan al precio final del producto, que es el que absorbe el consumidor. Y con la baja disciplina o el bajo conocimiento, la baja cultura económico-financiera en nuestro país, seguramente muchos se enganchan para hacer negocio, ahora sí que del definitivamente, caído, ¿no? definitivamente. Eso es aprovechado mucho por todos aquellos que hacen prácticas especulativas de acaparamiento, intermediarismo y sacan la gran tajada en este sentido. La situación en este caso es que las autoridades deberían en un momento tener una acción mucho más fuerte, mucho más certera en términos de control precisamente de precios de los diferentes productos en términos generales. ¿En otras economías de primer mundo se hace un control férreo de los precios? Efectivamente, hay otros países que llevan un control precisamente en el precio de diferentes bienes, sobre todo básicos. Obviamente se cuida, se checa, que no se rebasen cantidades precisamente en ello. En el caso de nuestro país ha ocurrido en antaño también, pero el problema es que esto originaba diríamos una carrera, una espiral interminable entre precios y salarios. El asunto es que se incrementaban los precios y luego se solicitaban por parte de los organismos, sobre todo sindicales, la misma estructura gubernamental, incrementos al precio para resarcir capacidades de compra. Pero en la medida que esto ocurría, había otros incrementos y entonces ahí se empezaba a incrementa el precio, incrementa el salario y así sucesivamente
efectivamente, pero el problema al final de cuentas es que el incremento a los salarios siempre resultaba rebasado por el incremento de los precios. Terriblemente. Maestro, Así ¿qué le es. parece si vemos en pantalla las opiniones de nuestro auditorio? Porque precisamente de esto más le vamos a platicar regresando del corte, pero no deje, por supuesto, participar a través del correo electrónico, las redes sociales que se encuentran en su pantalla. No se vaya, despega y no se despegue el televisor, porque al regreso volvemos con más peras y manzanas sobre la canasta básica. Pues que bajen los precios de la comida, pues de los básicos y todo eso, porque pues con niños y comprar leche, pañal y todo eso, pues está canijo con el sueldo bajo de los... Ay, no, pues que bajen los impuestos para que nos puedan bajar los productos.